Bien, pues este es otro trabajo que estamos ya desarrollando, tres años lleva de investigación. Este es el módulo Misquiahuala, el cual lleva 12 años de agricultura de conservación. Hoy nos animamos a meter el sistema de alta densidad en surcos angostos. ¿En qué consiste este sistema? Precisamente son surcos de 40 centímetros de ancho y son 125,000 plantas por hectárea, 5 semillas por metro lineal. Ya estudiamos de inicio primero todas las variedades para ver cuál es la que más se adaptaba. Posteriormente hicimos la fertilización, el estudio de fertilización y de densidades, porque igual probamos 125,000, 150,000 y 200,000 plantas por hectárea. Todo lo habíamos hecho en el sistema tradicional. Una vez que ya fuimos encontrando bien cuál era el más óptimo, que fueron las 125,000 plantas por hectárea, ahora ya decidimos meterlo en el sistema de agricultura de conservación. ¿Y qué fue lo que metimos aquí? Pues aquí, después de una rotación de cebada, metimos un pequeño equipo similar al strip till, que eso lo adaptamos nosotros para rayar a 40 centímetros, y posteriormente metimos la sembradora y fue como ya nos quedó. Y estos son lo que tenemos ahorita. Vamos a evaluar porque lo evaluamos en un año bueno, en el 2021, fue un año muy bueno, un resultado de 22 toneladas. El año pasado, que fue un año regular, vamos a llamarle, tuvimos 20,400, y este año es el de fuego porque este año hubo mucha sequía, mucha temperatura, pero lo pueden ver cómo se conserva. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema que hemos estado observando ahorita? Una de las ventajas, principalmente, el problema que traemos ahorita es del agua. Hemos visto que al sembrar este sistema en surcos reducidos, a los 50 días se cierra el cultivo, por lo tanto la humedad no se evapora, conserva mucho más tiempo la humedad. Y otra, lo que hacemos al momento de la siembra es sembrarlo en seco, meter los preemergentes y hacemos una sola aplicación de herbicida y ya no se necesita más herbicida. Como pueden observar, se puede ver aquí a lo largo de todo, pues está limpio el cultivo, libre de malezas y con una buena retención de humedad. Este cultivo lleva nada más, hasta la fecha lleva 5 riegos. Al parecer pues ya maduró, a lo mejor va a requerir de uno más nada más, pero lugarmente en la zona son de 7 a 8 riegos. Ya estamos bajando también esa necesidad de riegos y conservando mejor la humedad. Y la otra ventaja es de que también, como hay más planta, más hojas y todo, lo que alcanza a ver es de que captura mejor la luz. Esa luz que captura del sol, este sistema no permite que la luz baje hasta abajo, por lo tanto, como decía, no hay problemas de malezas. Y más arriba ayuda mucho a la fotosíntesis para generar más energía en la planta, por lo tanto, tener todo este tipo de mazorcas que tenemos aquí. ¿Cuál es la vinculación que tenemos entre la plataforma y los productores? Pues bien, como todos sabemos, este campo experimental, pues aquí probamos todo tipo de materiales, todo tipo de insumos para ver cuáles funcionan. Y uno de estos que empezamos hace 4 años pues fue empezar a probar este tipo de materiales para diversificar. Una vez que vienen los productores aquí, lo ven y empiezan a ver los beneficios, pero no solamente queda ahí, también enlazamos al sistema de transformación, como es las industrias transformadas, que en este caso Maseca. Los vinculamos productores, centro de investigación Maseca, y armamos el programa de maíz azul. ¿Sí? Obviamente todo este material pues viene de CIMI, todas estas líneas, todos los materiales con que se desarrolló aquí pues vienen de CIMI. Obviamente también este material ya está siendo creado aquí en la zona de Misquiahuala, porque ya una empresa de jóvenes también empezó a producirlo en conjunto con CIMIT a través de la estrategia que traen ellos de maíz. Lo empezaron a desarrollar y aquí los vamos probando, vamos haciendo los estudios, y una vez que funcionan pues los sacamos directamente ya al mercado en esa transferencia de tecnología junto con los productores y las industrias también, para amarrar todo el círculo, ¿sí? Bien, pues aquí nos encontramos en otra parcela, otro estudio que traemos precisamente. Estamos haciendo una rotación de cultivos aquí de maíz, precisamente para ver el beneficio que obtiene principalmente el suelo. Estamos rotando, que es en otoño-invierno trigo, primavera-verano maíz y girasol, en 2 sistemas de producción, agricultura de conservación y agricultura convencional. Pero lo que estamos observando ya en este material que llevamos 4 años evaluado,
pues es de que el cultivo de girasol puede ser una alternativa. Ahorita que estamos pasando por este problema de las sequías y del cambio climático, pues el girasol que tenemos estudiado aquí ya va de las 3,5 a las 4 toneladas por hectárea de rendimiento, y el precio que trae en el mercado pues es bueno, es un girasol oleaginoso, pero este solamente requiere de 3 a 4 riegos máximo, cuando el maíz en nuestra zona requiere de 7 o 8 riegos en nuestra zona. Entonces esta podría ser una muy buena alternativa ya hace tiempo, porque tiene un mercado seguro, bajo una agricultura por contrato, y además para mí es un cultivo inteligente. ¿Por qué? Porque demanda muy pocos insumos, demanda muy poca agua y tiene un precio bueno en el mercado. Una de las estrategias que se tiene ahorita precisamente para transferir esta tecnología con los productores después de 4 años de estudio, y principalmente porque ahorita se han restringido ya algunas zonas que eran de punteo, ya no van a tener el agua por los efectos de cambio climático y la sequía, entonces se van a ver afectados en su producción. Ellos normalmente sembraban maíz bajo punteo, pero ahorita ya no van a poder sembrar maíz bajo punteo. Una de las alternativas que está viendo el gobierno del estado de Hidalgo es transferir esta tecnología. ¿Cómo? A través del apoyo en el que el gobierno va a comprarle la semilla, parte del centro de innovación y su equipo técnico va a dar la asesoría técnica, y también ya está la industria para el mercado, para comprarnos directamente bajo agricultura por contrato este producto que es el girasol. Entonces, como ven, pues sí tenemos respuestas también para aquella problemática que se va generando poco a poco. Pues estamos en esos estudios también de ver estudiar este tipo de cultivos, que yo los llamo cultivos inteligentes, porque como decía hace rato, no requieren de muchos insumos, y además requieren poca humedad o poca agua para hacer para la producción. Tenemos estudios ya con rendimientos de 3 a 4 toneladas por hectárea.